investigación del mundo del misterio y en la denuncia de las conspiraciones que detalla conmigo y con un estilo muy peculiar en su afamada página web mundodesconocido.es. Las reproducciones de sus vídeos alcanzan los 3 millones de visitas mensuales. Es por tanto todo un referente para miles de personas. El despertar de conciencia debe ser integral y a la vez que profundizamos en nuestro interior debemos de estar bien informados y tener una actitud crítica con las noticias que recibimos de medios de comunicación, muchas veces manipuladas en ese análisis crítico. José Luis es un auténtico maestro, pero cuidado porque la verdad os hará libres, pero primero os va a cautear. La conferencia se titula Los objetivos finales del nuevo orden mundial. Estimado y amigo José Luis, quiero darte las gracias personalmente después del episodio que tuvimos hoy durante un mes, porque él tuvo un impacto agudo de impacto. Así que con vosotros sois trabajando que recibimos mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos vosotros por haber venido. Es un día un poco complicado, estamos entre semana y sé que hay mucha gente que habrá tenido que hacer algún tipo de cambio en sus planes para poder venir. Cuando empecé el proyecto de Mundo Desconocido, nunca pensé que iba a llegar a las cifras que ha comentado Ángel del Pozo, sino que de manera sencilla y hace muchos años ya de esto, pues intentamos dar a conocer a la gente otro punto de vista distinto al que normalmente conocemos o los grandes medios de comunicación nos entregan. Los grandes medios de comunicación, como sabéis, trabajan para el aparato, os digo claramente, pertenecen y forman parte de la gran banca internacional y por supuesto están a disposición de los poderes políticos que también dependen de la gran banca internacional. Cuando comenzamos esta charla en la cual intentamos hablar de los grandes objetivos del nuevo orden mundial, lo primero que debemos hacer es, explicar a la gente qué es el nuevo orden mundial. ¿Acaso antes las cosas estaban desordenadas y alguien dijo, a partir de aquí vamos a ordenar todo? Vamos adelante con la siguiente imagen. Bueno, este que veis aquí, todos lo conocéis, es Barack Obama. Obama arrastró a las masas allá en el año 2009, en enero. La gente vio en él como una especie de mesías, y así incluso he tenido ocasión de oírselo, o tuve ocasión de oírlo en su momento a algunas personas. Yo siempre dudé de él, porque ya han aparecido muchos mesías y grandes falsos profetas de los que se ha anunciado en muchas ocasiones, y este nos parecía uno más de lo mismo. Recuerdo en la famosa presentación de Barack Obama, en la cual se hizo una especie de espectáculo de masas grandilocuente, faraónico y muy similar a los que se hacían en otras circunstancias en las cuales vais a ver después. Y este hombre, pues intentando recuperar el discurso de Kennedy, un presidente muy popular, aunque la gente sigue engañada porque las políticas sociales de Kennedy eran absolutamente nefastas, pero bueno, muy popular. Básicamente la popularidad la alcanzó con su muerte. Pues Obama, debido principalmente a esa diferencia con el resto de anteriores presidentes, ya que era un presidente negro, una gran novedad dentro del panorama mundial, todo el mundo pensó que iba a ser algo así como Martin Luther King, una especie de Martin Luther King y John Fitzgerald Kennedy. Hablamos de este presidente porque realmente es el que gobierna el mundo, el gobierno mundial. Detrás de este señor hay poderes mucho más importantes que poco a poco iremos desglosando. En un momento dado, en uno de los discursos que dijo Obama, utilizó la siguiente frase. Dijo, es necesario imponer un
nuevo orden internacional. No hay otro camino. Esto es lo que dijo Obama. En realidad estaba hablando del nuevo orden mundial. Muchos años antes, un tipo que recibió el Premio Nobel de la Paz, cuyo nombre es Henry Kissinger, parece ser que los premios Nobel los deben sortear en una tómbola, porque darle a Kissinger el Premio Nobel de la Paz pues es una auténtica monstruosidad, teniendo en cuenta todo lo que hizo en los años 60-70 en Sudamérica, la Operación Cóndor, entre otras muchas tropelías que se cometieron, en las cuales detrás estaba el por entonces secretario de Estado, Henry Kissinger. Pues lo que dijo Kissinger es: aquellos que se oponen al nuevo orden mundial son terroristas. Esto lo dijo en el año 2007, no penséis que lo dijo en 1972, no. Otra de las personalidades que seguramente muchos conocéis, un señor que se llama Felipe González, que todavía vive, dijo también una frase muy curiosa. Dijo: el cambio de civilización conllevará un nuevo orden mundial, gobernado por todos y para todos. Ahí hizo una especie de batiburrillo entre las palabras de George Bush, que sabéis que habló del nuevo orden mundial la primera vez en la ONU, y por supuesto Abraham Lincoln, con la famosa Carta de Liberación de los negros. No penséis que Lincoln era un tipo buenazo y que liberó a los negros de la esclavitud del sur. Lo hizo sencillamente para dinamitar la economía surdista basada en la esclavitud, que daba pingües beneficios. Estas cosas nuevamente no las leéis en los libros de historia. La cuestión fue así, y tuve la oportunidad de escuchárselo precisamente a un activista de color, activista negro norteamericano, que así lo confesaba. Como vemos, nuestro flamante presidente, que lo dijo en el año 2009, publicado en El País, también estaba a favor del nuevo orden mundial. Pero, por supuesto, George Bush, que fue uno de los grandes promotores, fue director de la CIA en una etapa muy dura, anteriormente un potentado petrolero, dirigió entre otras la Zapata Oil, una empresa que se dedicaba a la extracción petrolífera en países como pueda ser México o Sudamérica. México era pobre, pero cuando descubre petróleo en su subsuelo ya se vuelve absolutamente pobre y miserable. Esto es curioso, pues así fue. Uno de los que trabajó para conseguir la extracción y la pobreza de ese país fue George Bush. Y George Bush en 1991 dijo lo siguiente en la ONU: un nuevo orden mundial puede surgir, en el que todas las naciones del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en una convivencia armoniosa que deben hacer. Eso es lo que comentaba en la ONU. Hablaba también del nuevo orden mundial, de armonía y de paz. Si nos damos cuenta, desde que George Bush fue presidente, las guerras que su país ha promovido han sido constantes. Incluso también les han dado los premios Nobel de la Paz, como fue al propio Barack Obama. Pero hay otra figura que también hablaba del premio del nuevo orden mundial. Os la voy a mostrar. Adelante. Es este señor que le he puesto de espaldas con estas intenciones y dijo lo siguiente: el nacionalsocialismo usará su propia revolución para establecer el nuevo orden mundial. Estamos hablando de Adolf Hitler. Los peores genocidas utilizaban los mismos argumentos que nuestros flamantes presidentes democráticos, valedores de la paz mundial y de lo que ellos denominan la democracia. Se les llena la boca con la palabra democracia, la usan muy a la ligera. Veréis, vamos a hablar de ese orden mundial, y para hablar del orden mundial lo que tenemos que hacer primero es entrar en contexto histórico. Adelante, siguiente imagen. La historia básicamente ha sido forjada por los grandes imperios. Las pequeñas naciones conquistadas por los grandes imperios perdieron su memoria histórica. Se desconoce cuáles fueron las auténticas motivaciones, cuál es la historia, la vida de aquellas pequeñas poblaciones o grandes que fueron arrasadas literalmente por los imperios. De imperios ha habido muchos. Siempre ha habido personas que han querido dominar el mundo. Siempre ha habido gente que ha pretendido hacerse con el control del planeta. En ocasiones el mundo conocido,
cuando era la antigua Roma, pues se intentó conquistar, por supuesto, la parte del mundo conocido centrada principalmente en lo que ellos denominaban el Mediterráneo, las tierras que había en el Mediterráneo, el norte de África y toda la zona europea. Imperios ha habido un montón, todos han pretendido lo mismo y todos han intentado instaurar un nuevo orden mundial en el que lo único que existía era la esclavitud del ser humano en pro del beneficio de una clase social elitista que controlaba el dinero, el poder político y todos aquellos aparatos propagandísticos que hacían y conseguían perdurar ese poder, por supuesto los ejércitos. Hubo muchos imperios, desde el imperio sumerio hace miles y miles de años, pasando por el asirio, el babilónico, el imperio griego, el imperio romano, que pensaron que iba a durar eternamente, el imperio bizantino, el otomano, y España tuvo su momento en la historia. Tuvo un gran imperio en el cual no se ponía el sol. Francia también tuvo su imperio. Gran Bretaña tuvo un inmenso imperio. Todos y cada uno de ellos fueron cayendo con el tiempo. El tiempo fue el que los fue derribando. Pero no pensemos que los imperios por ser derribados caían. Parece ser que las mismas caras que se escondían detrás de aquellos imperios forjaban los nuevos y así sucesivamente. En estos momentos, Estados Unidos, y hay que decirlo, es el nuevo imperio. El país que más invierte en armamento con diferencia. Veréis. Antes de explicar esto, quiero explicaros este mapa. Este mapa que veis aquí son las bases militares que tiene Estados Unidos repartido por el mundo. Como veis, entre bases militares, soldados, aquí faltan, por supuesto, centros de inteligencia, falta, por supuesto, algún país por actualizar, como por ejemplo Mali, en el cual hay tropas, hay algunos países adicionales que no están aquí. También faltan sitios donde presuntamente se está haciendo una serie de investigaciones militares y privadas conjuntamente, como ocurrió en Sierra Leona y Liberia con el tema del ébola, antes de que el ébola surgiese a la luz. Bien, los antiguos imperios también hacían lo mismo. Los antiguos imperios colocaban bases militares para controlar y crear su nuevo orden mundial. Aquellos países que controlaban y conquistaban colocaban sus legiones para controlar esa Pax, P-A-X, que quiere decir la paz forjada con el temor al alzamiento. Quiero decir, es una paz que se forja a que aquellos que se levantan dentro de un país ocupado van a ser sometidos inmediatamente por las tropas de ocupación. La antigua Pax Romana. Es curioso porque aquí en Valladolid he tenido ocasión de ver en la iglesia que está en la Plaza España, bueno, pues en la parte superior hay una paloma y un sitio donde pone Pax. Pues Pax quiere decir eso. Podéis buscar, no tiene nada que ver con paz, es algo totalmente distinto. Sí que es verdad que nadie se mueve, pero la paz natural es por una causa y la Pax es por otra, es por el temor al alzamiento. Esto lo hacen en estos momentos, como podéis ver, las tropas norteamericanas, en mayor o en menor nivel. También Europa, debido a esos acuerdos internacionales que hay, que es una especie de sometimiento, obedecen a esos fines y colaboran tácitamente en esa Pax norteamericana que fue la antigua Pax Romana o la Pax que tuvieron todos los imperios. ¿Qué hacían los antiguos imperios también, los antiguos nuevos órdenes mundiales? Pues los antiguos nuevos órdenes mundiales lo que colocaban, aparte de bases militares, eran políticos títeres. Ellos sabían que no podían colocar a un rey romano dentro de una colonia que habían conquistado o algún país que habían tomado, y lo que hacían era, entre la oligarquía de aquel país, seleccionaban a alguien para que indirectamente controlase aquel país, de tal modo que la gente, al ver una figura autóctona, fuese más fácilmente controlable. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la Biblia, en la figura de, pues cuando Herodes es el gobernador de, por supuesto, Israel, la famosa tierra prometida, y detrás pues hay un gobernador romano. Pues esto también se hace en la actualidad. Todos esos procesos democráticos que podemos ver en países como Afganistán,
Irak, Libia y otros muchos, no siempre los golpes de Estado, no siempre tiene que haber tanques, a veces no los hay maletines llenos de dinero o intereses muy poderosos. Pues muchos de estos países que son gobernados indirectamente son o utilizan las mismas estrategias que se utilizaban hace 3000 años. También se utilizaba la estrategia de la moneda única hace miles de años o cientos de años, y en la actualidad se utiliza la misma estrategia: el dólar, el euro, las llamadas grandes monedas, y la unificación de las mismas, que no es más que una forma de sometimiento. El idioma, por supuesto, se impone. Todos sabemos que con el inglés prácticamente te puedes mover por cualquier parte del mundo que alguien te entenderá. Es el antiguo latín. Pues lo mismo sucede en la actualidad. Es el nuevo orden mundial que se basa en las mismas ideas y concepciones en las cuales se forjaron los antiguos órdenes mundiales. La religión se unifica, e incluso, si os dais cuenta, muchas de las guerras que en la actualidad hay, la diferencia principal es la religión. Son grandes países que pertenecen al cristianismo, protestantismo, la religión cristiana contra el Islam. Parece ser que aquellas guerras que existieron por la toma de las primeras cruzadas allá en el siglo XI, pues se siguen repitiendo. Estamos haciendo o repitiendo el mismo modelo. ¿Qué hacían entonces? Pues también destruían las costumbres locales, y esas costumbres locales eran invadidas por las costumbres de los invasores. Y en la actualidad sigue ocurriendo prácticamente lo mismo. Yo no tengo nada contra las hamburguesas, pero nadie conocía las hamburguesas hace 35, 40 años quizás. Nadie las conocía muy poca gente. Yo he comido muchas hamburguesas, no penséis, pero es un ejemplo que veáis que normalmente aquellos poderes o aquellos imperios trasladan sus costumbres al resto del mundo. Los vaqueros que yo llevo en estos momentos no fueron inventados en Albacete, fueron descubiertos en Estados Unidos por un tipo, un judío, que se dedicaba a vender lona y que se llamaba Levis. Y este hombre, decidió utilizar esa lona para fabricar muchísimos pantalones para el ejército, que al parecer le salió bien y después se puso de moda. Pues esa antigua moda del siglo XVIII fue exportada posteriormente, y nos damos cuenta que gran parte de lo que ocurre es o forma parte de la antigua cultura. Poco a poco nuestra cultura autóctona va desapareciendo en pro de otras nuevas formas de cultura que modifican nuestra alimentación, nuestra forma de vestir y, por supuesto, nuestra forma de pensar con el aparato propagandístico que tienen tan poderoso, entre otros, como es Hollywood. También controlaban los grandes medios de comunicación. Si nos damos cuenta, la disgregación o la dispersibilidad de los grandes medios de comunicación ha sido reducida. Cada vez son menos los grupos corporativos que controlan los grandes medios de comunicación. Prácticamente en Estados Unidos solo existen 5, y en España la cifra es un poco mayor, pero detrás, como se encuentra la banca como máximo inversor, se puede decir que están aglutinados en 2 bancos, que ya todos conocéis. También se invertían constantemente en armas los antiguos imperios, desde el imperio francés, el imperio bizantino, el otomano, etcétera. Constantemente estaban invirtiendo en armas, justificando en algunas ocasiones guerras que ni siquiera existían, como por ejemplo el terrorismo. Todos hemos oído hablar del terrorismo como justificación mundial para el aumento del armamento, el lanzamiento de cohetes con satélites espía y todo un despliegue internacional impresionante para intentar destruir a un enemigo fantasma que ni siquiera existe en algunas ocasiones, y es el llamado terrorismo. Esto ya se hacía hace muchos años. Os pondré un ejemplo que hace 2300 años el Imperio Macedónico recibía importantes atentados en sus polis, en sus ciudades, por parte, por supuesto, de Persia, la antigua Persia, dirigida por el entonces Darío el Grande. Con lo cual vemos que el terrorismo es una palabra que sirve como comodín para justificar ciertas acciones. ¿Qué han hecho con el terrorismo? Han avanzado en ese nuevo orden mundial. ¿Cómo? Pues justificando el terrorismo hay un importante recorte de libertades sociales. No es lo mismo montarse en un avión en el año 1995 que montarse en un avión en el año 2014. Las cosas han cambiado. Ocurren cosas distintas. Las leyes se endurecen y la privacidad personal se va estrechando en pro de ese terrorismo o intentando evitar
que esos poderes que en algunas ocasiones resultan fantasmas pues puedan actuar, y con eso justifican ciertos actos. No sé si lo conoceréis, pero yo os puedo decir que muchas o gran parte de todas las conversaciones que mantenéis telefónicas son grabadas por un sistema informático que se llama SITEL, comprado en el gobierno del PSOE y puesto en funcionamiento con el gobierno del PP. Nos damos cuenta de que son prácticamente lo mismo, por supuesto. Pero bueno, nos damos cuenta que esos recortes de libertades los hace supuestamente la socialdemocracia, todo el mundo se les llena la boca con esa socialdemocracia, o la democracia cristiana, que son los partidos más conservadores. Son lo mismo. Lo único que han creado es una especie de ese bipolio o ese bipartidismo con el cual las masas constantemente están hipnotizadas y votan a un lado por despecho hacia el otro y así sucesivamente. Es un juego de ping-pong tenebroso en el cual nosotros llevamos dentro de unos 30 años, como ya sabéis, o quizá algo menos, pero bueno, por ahí. Bien, también existía un espionaje, como existe en la actualidad está muchísimo más desarrollado. Existían unos tributos, y en la actualidad existen esos tributos que se pagan a la nueva Roma, que es Estados Unidos. Hay muchos de vosotros que no lo sabéis, pero hay un tratado en marcha que se mantiene en el más absoluto secreto, un tratado internacional de comercio cuyo nombre es TTIP, y el TTIP es una auténtica monstruosidad con el cual las empresas podrán denunciar a los gobiernos para evitar que sus leyes perjudiquen sus beneficios. Imaginaos. Esto ya ha ocurrido en países como puede ser Australia, que fue denunciado porque se creó una ley que iba contra los intereses, una ley social que iba contra los intereses de alguna empresa. La empresa denuncia, gana y posteriormente la ley se reforma. Pues lo que pretenden, entre otras cosas, es crear esa ley del TTIP, que por cierto ha votado el PP a favor, el PSOE a favor, UPyD a favor y Convergencia y Unió a favor, que lo sepáis, porque las cosas hay que decirlas como son. Los demás no lo sé si no lo han hecho porque no han tenido oportunidad o porque sencillamente piensan que no están de acuerdo. No lo sé, tampoco he entrado en detalle, solo sé quiénes han votado a favor. Es una ley que llevan de manera muy secreta y es una ley que pretende unificar Europa con Estados Unidos. Una ley de tratados internacionales con los cuales se pretende, entre otras cosas, modificar las condiciones laborales de Europa con Estados Unidos. O sea, del que vive mejor, pretenden unificarlo con el que vive peor. No penséis que va a ser al revés. No penséis que vamos a coger lo bueno y que esto va a ser maravilloso. Eso no va a ocurrir. Pero bueno, nos damos cuenta de que efectivamente esos tributos se están dando y se están generando como existía en la antigüedad, que se les ofrecía grandes cantidades de oro, grandes cantidades de mujeres, o incluso tropas, ejércitos, o colaboraciones internacionales, como se hacía antiguamente con la antigua Grecia, cuando todos los imperios o las polis se unificaban para luchar contra un enemigo común, algo de lo que se hablaba ya incluso en la Ilíada, cuando se toma Troya. Bien. Como ya he dicho antes, los modelos se repiten, hacen exactamente lo mismo, y la única diferencia que existe en lo que se hacía hace 3000 años, con el imperio de Babilonia, la antigua Surbanipal, el antiguo rey, la diferencia que existe es la tecnología. La tecnología al servicio de esos poderes. Adelante, pasa si quieres la siguiente imagen. Esta es la imagen de Rómulo y Remo, bajo de la famosa zorra, que, bueno, pues como todos sabéis, fue los fundadores de la antigua Roma. Un poco en pro de deciros de que los antiguos símbolos que se utilizaban para que la gente identificase a esos imperios y los temiese, en la actualidad también se están utilizando. El simbolismo que se genera en torno a este tipo de cuestiones es tremendo, tanto verbal como gráfico. En algunas ocasiones ese simbolismo es muy secreto, pero de eso hoy no vamos a hablar. Vemos también muchas cosas, vemos cosas interesantes. Por ejemplo, cuando hubo el Imperio Británico, se traficaba con productos y sustancias ilegales, como era el opio, con las famosas guerras de opio que había en China contra el Imperio Británico. Y ahora nos damos cuenta de cosas muy curiosas. Por ejemplo, el principal productor de opio en la actualidad es Afganistán. En el año 2001, cuando Estados Unidos toma Afganistán, a finales del año 2001, parece que fue diciembre o noviembre, algo así, diciembre,
La producción de opio en Afganistán estaba bajo mínimos, muy pequeñita, la producción era muy pequeña. En el momento que Estados Unidos toma Afganistán, la producción se multiplica por 2, por 3, por 4, por 8, por 10 y en la actualidad es impresionante la cantidad de opio que se está produciendo. Y eso si tenemos en cuenta que el presidente que hay ahora mismo gobernando Afganistán ha sido un presidente seleccionado por Estados Unidos y, por supuesto, existen y hay tropas y bases militares en aquel país, controlándolo. La pregunta es, ¿quién se está beneficiando de estas sustancias ilegales? Porque yo me acuerdo perfectamente en la época de Reagan cuando salió el famoso escándalo de Irán-Contra con la financiación ilegal de la CIA a través de la cocaína. A ver si está ocurriendo lo mismo. Pero yo lo dejo en el aire. No puedo afirmar las cosas porque evidentemente no tengo pruebas, pero resulta muy sospechoso que las cosas en ocasiones se repitan y en la actualidad también. Como ya he dicho antes, los modelos se repiten y en estos momentos tenemos, los modelos se repiten, la tecnología se alía con ellos, se aúna y se pone de su lado, porque ellos han sabido operar esa tecnología para que acabe funcionando para sus intereses. Y esto es muy gracioso porque en el año 1996 aparece Internet en España. Eran unas conexiones muy lentas, se utilizaban modems de 14.400 baudios, luego 33.600, 56.000, en fin. Eran velocidades muy lentas, las páginas eran muy simples y yo tuve la fortuna de empezar ya a navegar en aquella época. Me valió mis dineros, la verdad es que era carísimo, era bastante caro, pero al poco tiempo me di cuenta de que aquel entorno que parecía de máxima libertad, en el cual tú podías poner lo que quisieras en una web, podías poner prácticamente lo que quisieras, que no pasaba absolutamente nada. Cuando ocurrió aquello, yo me di cuenta que esa herramienta de libertad se iba a volver la herramienta que más esclavizará al ser humano en toda su historia. Y si no, lo veréis, y ya lo está siendo. Esa herramienta de libertad que nació del DARPA, una red generada para la inteligencia militar norteamericana y para el Pentágono, fue modificada para ser utilizada con fines públicos. Y posteriormente lo que nos pareció un entorno de libertad, un oasis, se va a convertir en un entorno de esclavitud total. Y si no, lo veréis, os acordaréis de estas palabras, aunque ya lo está siendo. Por supuesto aparece la corrupción. La corrupción es algo de lo que tenemos que hablar. En los grandes imperios siempre la ha habido. Es importante para que los imperios florezcan poder corromper a aquellos países satélite o aquellas provincias en las cuales a las cuales se pretendía dominar. El hombre corrupto no es nuevo. Sabemos que en España, como sabéis todos, y esto lo tengo que decir, la cantidad de corrupción que está saliendo a la luz resulta absolutamente escandalosa. Y esto me da la impresión que es la punta del iceberg. Y me da la impresión de que los que están saliendo a la luz es porque esto es como una banda de ladrones que se disputan el botín. Entonces uno, cuando le quitan el botín, se vuelve chivato de otro. Y así sucesivamente. De hecho, incluso ha habido alguna persona importante implicada en casos de corrupción que ha dicho, como me apretéis mucho voy a tirar de la manta. O sea, nos damos cuenta de que el hombre corrupto existe, pero el nuevo orden mundial ha creado la figura de la corrupción a unos niveles tan grandes que nos preguntamos o reflexionamos de dónde viene esta corrupción. La corrupción nace de que durante toda la historia de cada uno de nosotros, si tenéis 15 años o si tenéis 60 años o 30 o 40, toda vuestra historia, os habréis dado cuenta de que tenéis un objetivo en la vida, un objetivo importante, y es la obtención de monumentos, del dinero. Con ello podemos comprar, podemos vestirnos y vivir, por supuesto. Entonces han creado en la mente, en nuestra mente, la idea de escasez. El dinero escasea. Es difícil conseguirlo, nos regatean la cantidad que nos dan, nos cuestionan, cada vez las cosas son más caras, nos han creado una sensación de escasez. Esa sensación de escasez lo que genera o lo que crea, entre otras cosas, son casos como los que hemos visto de corrupción, entre otras muchas cuestiones.
Me voy a centrar por qué crean la sensación de escasez en un bien tan abundante, porque posiblemente después del aire, el agua y la tierra, lo más abundante sea el dinero en este planeta. Pues nos han creado eso para mantenernos bajo control. Si el bien que más necesitamos escasea, nos tienen controlados aquellos que dominan ese bien. Eso es importante. Y además, sobre la cuestión del dinero, me gustaría decir unas palabras muy curiosas. El dinero se remonta a la más remota antigüedad del ser humano. En la antigua Babilonia ya existió la figura del dinero. Entonces se utilizaban metales preciosos. ¿Sabéis quién forja la idea o de dónde nace la idea del dinero? En los templos de los dioses. Fueron los dioses, los antiguos dioses de la vieja Sumeria, quienes nos dieron la idea y la entidad del dinero, el material de cambio entre una sustancia y otra. Nos crearon esa idea. Y los primeros banqueros eran sacerdotes. Si leéis la Biblia, yo no digo que sea ni un libro cierto, ni real, ni histórico, metafórico, pero si os dais cuenta, cuando por ejemplo habla de que Jesucristo entra con un látigo y fustiga a los cambistas en el templo, era porque ellos vivían allí, porque siempre estaba vinculado el dinero al templo, siempre. Los dioses crean esa entidad para mantenernos bajo control. Pero no estamos hablando de los dioses, estamos hablando del nuevo orden mundial. Tal vez estos dioses de los que estoy hablando están por encima de este nuevo orden mundial y forman parte de una enorme estrategia que nos están imponiendo a todos. Bien. Claro, he dicho que los antiguos banqueros eran sacerdotes. Yo no me imagino a Botín con una... Bueno, a Botín no, porque el hombre ya no está en este mundo, pero no me imagino a otros banqueros con una toga y dando misa. No me los imagino. Me los imagino en otras circunstancias de las que no vamos a hablar aquí. Bien. Como he dicho, el poder está por encima del trono. Por encima del trono. Hay mucha gente republicana que venía a mí y me decía: bueno, ¿cuándo llegará la Tercera República? JL, ¿tú cuándo crees que llegará la Tercera República? ¿Cuando entre un gobierno republicano? ¿Cuando la gente se eche a las calles? ¿Cuando el rey abdique? ¿Cuándo crees que llegará? Y yo les dije lo siguiente, les dije: veréis, la Tercera República vendrá cuando los intereses económicos digan que ya es el momento, porque les venga bien. Ese será el momento, cuando los grandes fondos internacionales decidan que la figura real está obsoleta, no les proporciona beneficios y es interesante mantener al presidente o crear la figura del presidente como máximo exponente dentro del Estado. Ese será en el momento en el que efectivamente ese caso pasará, o eso sucederá, y si no, ya lo veréis. Ya lo veréis, que posiblemente algunos tengamos la oportunidad de verlo. Bien, como ya he dicho antes, el nuevo orden mundial es una herramienta de control total del ser humano. Hay una frase de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, un presidente del cual yo tampoco estoy plenamente de acuerdo, solo en pequeñas cosas, muy pocas cosas. Creo que todos estos grandes avatares y grandes hombres que nos ponen delante son personajes que obedecen a intereses que están detrás del trono, de donde se sientan. Y lo que dijo Roosevelt fue lo siguiente: en la política nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede apostar que así se planeó. Nada existe en el reino de los cielos sin que Dios sepa que existe. Pues esto es lo mismo. Nada ocurre sin que alguien sepa que va a ocurrir. Todo obedece a un plan perfectamente establecido y una agenda que milimétricamente se está llevando a cabo. Esos poderes saben que hoja a hoja y paso a paso van a conseguir llevarnos a todos los seres humanos a la máxima esclavitud. Y encima contentos. Pues vamos a ir contentos de la mano de ellos y felices. Y si no, lo veréis. Veréis. Para hacer una idea global, como ya he dicho antes, pasa adelante.
Hemos hablado del dinero, de la desaparición del dinero, de su importancia dentro del nuevo orden mundial y, por supuesto, las palabras de Delano Roosevelt cuando hacía referencia a que nada sucede por accidente. En el año 2007 o 2006, finales de 2007, aparece la llamada crisis. Llevamos desde entonces 7 años escuchándola. Y algunos pensaban que esa crisis era una especie de accidente. Un accidente es que yo voy por la calle, cruzo la acera y me pilla un coche. Eso es un accidente. O un accidente puede ser otra cosa. Pero esta crisis mundial no es un accidente. Esta crisis mundial ha sido perfectamente programada por aquellos que controlan todas las economías del mundo y los grandes fondos de inversión. Detrás de esos fondos de inversión y detrás de esas grandes fortunas se encuentran las mismas caras y los mismos vínculos de sangre que desde hace muchísimos años. Por poneros un ejemplo, en la famosa crisis, me parece que fue en el 18, cuando hubo en Estados Unidos la famosa crisis, bueno, pues 2 días antes, misteriosamente, los grandes popes de la economía, por entonces era Rothschild y Rockefeller, retiran todos sus fondos. No les afecta, no tienen ningún problema, sabían que iba a ocurrir. Por poneros otro ejemplo, y esto ya está demostrado, ya hay datos reales, que hay gente que dice, no, eso no es cierto. Cuando hubo el atentado del 11 de septiembre del año 2001, el día antes se vendieron miles y miles y miles de opciones de las compañías aéreas que tuvieron el problema de perder aquellos aviones en aquellos atentados. American Airlines, parece que era, y otra compañía bastante importante. Bien, eso no es casual. Alguien tiene información privilegiada. Alguien sabe algo más. Hubo una cosa curiosa, fijaos, yo os lo voy a contar. ¿Sabéis que en España, bueno, todo el mundo lo sabéis, ha habido un caso de ébola? Cuando salió el caso de ébola en esta mujer, saltó a la luz a media mañana. 3 horas antes, o 2 horas antes aproximadamente, pude ver cómo los medios de comunicación informaban de que la bolsa se había caído, de que había perdido el 5%, el IBEX. Misteriosamente, la prima de riesgo se empezó a disparar a la vez, simultáneamente. Y yo me encontraba con algunas personas y les dije, mirad lo que está ocurriendo, dije, algo está pasando. Efectivamente, al cabo de unas horas se comunica que hay un caso positivo de ébola en España, el primer caso de contagio en Occidente. Alguien tenía, esto lo podéis comprobar, podéis ir a la hemeroteca, ver a las horas y veréis como alguien tenía información privilegiada. Alguien sabe mucho más que nosotros. Nosotros nos enteramos mucho después. Y esa información privilegiada de esto se efectúa en todos los ámbitos de la vida que conozcáis. El que tiene información tiene el poder y ellos tienen toda la información, mucho antes de que los demás la sepamos. Imaginaos. Pues esto ocurrió y yo os aseguro que no fue casualidad. Vamos a centrarnos en esta conferencia, en lo que estamos hablando, de este nuevo orden mundial, y vamos a hablar del dinero, que es de la entidad más poderosa e importante. Deciros que, pasa adelante, la CIA, si entráis en la página web de la CIA, es una página que tiene una información muy interesante. Por ejemplo, la página nos dice cuánto dinero hay en el mundo. Como suena, no sabemos dónde está, pero ellos dicen que hay 43 billones de dólares en el mundo, supuestamente de PIB, el Producto Interior Bruto. No es todo el dinero del mundo, pero de PIB hay 43 billones de dólares. Lo dice la página web de la CIA. Pues eso es lo que nos cuentan. Mucho dinero, hay mucha cantidad de dinero. Y sin embargo nos queda en escasez. ¿Dónde está ese dinero? Si nos estamos pegando por obtener unas pequeñas migajas. Con tanto dinero deberíamos vivir en absoluta abundancia. El ser humano ha nacido para vivir en abundancia, y más en los momentos de la actualidad, en la cual nosotros, digamos que hemos llegado a un punto tecnológico por el que el hombre tendría, por supuesto, que estar en una situación mucho más favorable, y cada vez nos encontramos en peor momento. Pero bueno, vamos a hablar de estos billones. La CIA dice que hay
5.543 billones de dólares en circulación en el mundo. Mucha cantidad. 128 de esos billones están en papel moneda. Y 3,5 billones de esos 5.543 millones de dólares, solamente 3,5 billones existen en oro. En oro. Lo demás es todo deuda. Imaginaos. Adelante. Es todo deuda. Eso que veis ahí, solamente hay en el mundo 3,5 billones de dólares. Esos 5.500 billones de dólares existen porque alguien en una consola de un ordenador o alguien tomó una decisión, no sabemos con qué intereses, para crear enormes cantidades de dinero y controlarlas. Vamos a seguir hablando de esto. No hay mucho oro en el mundo. Me parece que son 101.000 toneladas, un poquito más quizás. A lo mejor han descubierto un barco, recientemente han abierto una veta en algún sitio. Y cada gramo más o menos vale pues creo que anda por los $40 o 40 euros o 30 y pico euros, una cosa así. Con lo cual nos damos cuenta que si tuviéramos que sostener las divisas en oro sería imposible, porque no hay suficiente. Habría que retirar prácticamente todo el dinero del mundo, del planeta. Han creado una burbuja que sigue creciendo eternamente hasta un tamaño que va a superar el propio sistema solar. La pregunta que os voy a hacer es ¿hasta dónde queremos llegar con estas cifras que os estamos dando? Pasa adelante. Veréis. Todos recordamos la caída de Lehman Brothers, que fue el banderazo de salida de la famosa crisis mundial, una compañía global de servicios financieros con unos activos de 691.000 millones de dólares. Ese fue el comienzo de la crisis global. Después llegó a España, aquí desembarcó. Se ve que como estamos muy cerca de Estados Unidos, o el país europeo que más cerca está, pues aquí desembarcó inmediatamente y el comienzo de la crisis nos llegó de lleno. Durante largos años se había consentido una enorme y desmesurada cantidad de créditos. A todo el mundo nos daban créditos. En España había lo mismo. Ahora intentáis ir a un banco y pedís un crédito para compraros una casa o un coche y os va a mirar el funcionario que está detrás de aquella mesa, os va a mirar como diciendo: ¿tú realmente crees que aquí tenemos dinero? No os van a dar dinero, os va a costar muchísimo obtener esos créditos, muchísimo, cuando antiguamente, te los daban con una alegría increíble. Crearon una bonanza y después estrepitosamente la derrumbaron para tenernos a todos secuestrados con la crisis. Porque la mejor forma de control es cuando te crean escasez. Si yo tengo créditos, si tengo tarjetas de crédito, si tengo que pagar el coche, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar muchas cosas, me he embarcado en todas ellas en los años de bonanza y ahora me encuentro en las vacas flacas, ¿cómo me voy a mover yo contra el nuevo orden mundial? ¿En qué situación estoy? Estoy en lo que se llama posición débil. Pues nos han colocado a miles de millones de personas en una posición débil, astutamente. Por eso os digo que la crisis ha sido forjada en un laboratorio, para que esos pasos hacia el nuevo orden mundial se sigan llevando a efecto. En realidad, como ya he dicho antes, todo este crack había sido preparado y fijaos que Lehman Brothers, la cifra que manejaba a nivel mundial era el del 0,012% del dinero del mundo. Lehman Brothers, solamente con eso, pues directamente dinamitó toda la economía del planeta. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora, 2007, hasta la actualidad? Adelante, Ángel. Bien, nos hemos encontrado unos índices de desempleo desorbitados. Es importantísimo que también creen carencia en el empleo, escasez. Nos crean escasez en todo, hasta en el petróleo, que nos dicen que escasea y nos lo suben, en todo nos crean la sensación de escasez. Entonces la gente baja su ratio cuando va a buscar un empleo. Unas condiciones que antes no aceptaría, ahora las tiene que aceptar. Evidentemente hay gente que obtiene pingües beneficios con esas nuevas condiciones generadas por el nuevo orden mundial. Se crea un Producto Interior Bruto a la baja, producimos menos, creamos unos índices de consumo inferiores, la gente no tiene liquidez, no puede comprar.
enormes agujeros contables en bancos privados. Todos habéis oído hablar del primer bombazo que hubo en España, que se produjo a través de Bankia. No, a través de Bankia, sí, a través de Bankia, que era el antiguo Caja Madrid, entre otros bancos que se unificaron en Bankia. Sabéis que el agujero que ha dejado Bankia, yo voy a decir una cifra aproximada porque creo que es que hasta ni los propietarios del banco lo saben, creo que anda en torno a los 26.000 millones. Sabéis que ha salido ahora recientemente el escándalo de las tarjetas negras, de las que yo ya hablé en el año 1999 en la página web, de las Black Visa, que tenían un eslogan, en Estados Unidos ya existían, se llamaban De aquí al cielo, o sea que podías comprar prácticamente cualquier cosa con ellas, se llamaban así, pues aquí han aparecido ahora. Bueno, pues nos damos cuenta de que han desaparecido 26.000 millones, imaginaos cómo pueden desaparecer 26.000 millones contables. ¿Dónde han ido 26.000 millones? Nos estamos preocupando por unas tarjetas de crédito que supondrán 200.000 euros al mejor de los postores, cuando han desaparecido 26.000 millones. A ver si nos están poniendo una cortina para intentar que la gente no mire hacia otro lado y diga, bueno, 26.000 millones, ¿dónde están? Puede ser. Ya ha ocurrido en más ocasiones. No penséis que es la primera vez. Y no aquí en España. Pero luego de esto hablaremos brevemente. Con lo cual, analizad estas cosas. Cuando ocurren estas cosas tenemos que pensar dónde han ido a parar 26.000 millones. Hay muchos paraísos fiscales. Yo no estoy diciendo nada, no solo Suiza. Bien, hubo una gran destrucción de los servicios sociales. Todo lo que fueron los servicios sociales, la mejor excusa para destruirlos fue diciendo: los servicios sociales tienen que darnos beneficios, dinero. Los servicios sociales no están para dar dinero. El beneficio de un servicio social es el bienestar de la sociedad. No se trata de rentabilizar esos servicios sociales. Tienen que ser deficitarios, porque la propia naturaleza de los mismos obliga a ese déficit en los mismos. No podemos o no deben hacer de servicios sociales empresas que ganen pingües beneficios a costa de los problemas de la sociedad o de sus necesidades. Y sin embargo ya lo aceptamos. Cuando sale un político y dice, no podemos aceptar este grado de estos déficits o estos problemas que tenemos, o nos da gran... el otro día salió el alcalde de Valladolid diciendo que le había costado 3.000 y pico euros una marcha que se había hecho por el tema del cáncer. No se puede justificar este tipo de cuestiones. Es absurdo. Los servicios sociales están al servicio de la sociedad y el premio de esos servicios sociales es el bienestar de la misma, porque el Estado y la definición propia del mismo es la defensa de los derechos y cubrir las necesidades de los ciudadanos. Y sin embargo no está sucediendo esto, sino todo lo contrario. Pero vamos a centrarnos. Yo no soy político y nunca me meteré en política. Fijaos que lo estoy diciendo, lo estoy grabando y lo voy a poner. No soy político y nunca me meteré en política. Pero bueno, no voy a hacer ningún Podemos ni nada de esto. Os lo puedo garantizar. O nada parecido. Bien. ¿Qué más hubo? La destrucción de las mejoras sociales, las mejoras laborales, de los derechos históricos, de los convenios, todos fueron dinamitados, se crearon nuevas leyes, todo desapareció, aquellos antiguos años en los cuales, me parece, creo recordar que, por ejemplo, nosotros tenemos 8 horas o trabajamos 8 horas porque a principios del siglo XX hubo una huelga de 44 días indefinida. 44 días de huelga estuvieron, entonces se pasaba hambre, hasta que decidieron entregar las 8 horas. Entonces, antes de esas 8 horas trabajaba 12, 14. Pues todo eso se perdió. Ahora, bueno, como ya he dicho antes, yo no soy político. Bien, empezaron a aparecer los trabajos low cost, de bajo costo, a tiempos ridículos, gente que se le contrataba por 1 hora, por 2 horas, por 1 día, por 2 días a la semana. Subidas de hidrocarburos absolutamente escandalosas, justificando la crisis, los problemas de producción, las guerras en el tercer mundo. Todo es un problema global. Hay una estrategia internacional que sabe perfectamente hacia dónde nos lleva. Tenemos que entender que detrás de todo esto se encuentra una mente que opera contra todos nosotros. Pero han creado una estrategia muy astuta. Cuando nosotros tenemos un problema, cualquiera de vosotros, y yo me incluyo, cuando era joven y tenía un problema, normalmente buscaba de manera horizontal al responsable.
Pues es aquel, porque ha hecho no sé qué, o es este otro, o es el de más acá. Nos han quitado la perspectiva vertical de que el problema viene de arriba. Y ya no tenemos esa perspectiva del problema en vertical. Nos vemos entre nosotros como parte del problema. Pues eso también ha sido una forma de modificar nuestra forma de pensamiento muy bien operada a través de los grandes medios de comunicación, de tal modo que están utilizando esas estrategias contra nosotros mismos. Bien, adelante. Bueno, esta es la imagen cuando estaba hablando antes del gran problema. Creo que nos encontramos ya, hemos tocado no fondo, pero estamos a punto ya de tocar fondo. Habrá un nuevo repecho, y estoy hablando, no soy un profeta, pero en base a lo que he tenido ocasión de leer, y no me he equivocado muchas veces, pero creo que ya estamos tocando fondo y empezará a haber un repecho que durará hasta el año 2023. Y el año 2023 no será el año 2007, sino que nos habremos recuperado un poco. Estará la cosa bastante mejor. Estamos ya a punto de estar en el fondo absoluto, 2015. 2014-2015. Entonces ya a partir de aquí para arriba. Eso es lo que creo que va a ocurrir hasta el 2023. Bien. En resumidas cuentas, dinamitaron todo el sistema de bienestar que conocíamos y no era muy grande en España, y por supuesto se han querido destruir también hasta la propia sanidad, algo que es un ente totalmente sagrado. La salud es lo más importante, y que me lo digan a mí, que hace unos días me he llevado una desagradable sorpresa. Bien, todo estaba planificado, como os estaba contando. Adelante. Pero claro, para operar con todo este tipo de cuestiones, de las subidas del petróleo, creándonos escasez, creándonos esa falta de materia prima, creándonos este tipo de cuestiones, y este panorama tan enorme que os he planteado, que a lo mejor a muchos de vosotros os sobrepasa, porque estoy hablando de muchas cuestiones, tenemos muy poco tiempo y intento englobar todas estas cuestiones para que veáis de dónde viene el problema. Ellos también tienen el problema de analizarlo. ¿Y qué? Adelante, Ángel. ¿Y qué? ¿La siguiente? Sí. ¿Y qué es lo que utilizan? Utilizan impresionantes máquinas como esta para tenernos bajo control. Algunos diréis, pero bueno, ¿cómo un ordenador me está teniendo a mí bajo control? Diseñan estrategias sociales simuladas por aparatos como este que veis aquí. Como ya he dicho antes, el crack del 29, que no era del 18, fue orquestado por una serie de personas que ya hablamos de que tenían los mismos vínculos de sangre. Hubo una estrategia de colonización global también, que todos conocéis. El mundo está siendo controlado por esos poderes económicos que son siempre los mismos. Se intenta hacerse con el control de las riquezas naturales de aquellos países que son controlados. Si veis cómo está en estos momentos Libia, de cuando estaba Muammar el Gaddafi, que yo no me casaba con Muammar el Gaddafi, pero en estos momentos Libia es un auténtico escándalo y una vergüenza internacional la situación que está viviendo la sociedad libia. El islamismo, la línea dura del islamismo. Yo no tengo nada contra el Islam, no penséis que yo tengo algo contra el Islam. Igual que la línea dura del cristianismo es mala, la línea dura del islamismo lo es. Pues la línea dura del islamismo ha entrado en Libia, y ahora nos reímos de lo que ocurre en Afganistán comparado con lo que está ocurriendo en Libia, con las mujeres y con otras muchas cuestiones. Esa es la democracia que se está intentando imponer en ese nuevo orden mundial. Bien. Como sabéis, una de las primeras cosas que se hizo cuando se tomó Libia fue privatizar la banca pública. Y lo tomó el control uno de los principales bancos del mundo, gobernados, no sé si fue por la casa Rockefeller o la casa Rothschild. Como vemos, nos damos cuenta de que están ocurriendo cosas muy extrañas, desapariciones de dinero, crear escasez total. Hubo bancos que en 48 horas perdieron 60.000 millones, no en España. Ha habido bancos que perdieron 60.000 millones en 48 horas, nadie sabe dónde se fueron. Empezaron a hacer números. El Banco de Inglaterra, y esto no ha salido a la luz porque normalmente hay un silencio mediático sobre ciertas cuestiones,
tiene un agujero que no saben tampoco dónde ha ido, de 15.000 millones de libras. O sea, es como que yo un día voy a contar lo que tengo y digo, anda, faltan 15.000 millones. Como que se fueran así, de paseo. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que se sospecha que ya no tiene oro, sino lingotes de wolframio, bañados en oro, pero de esto no vamos a hablar hoy. La Reserva Federal norteamericana tiene un enorme agujero inmenso, de miles de millones de dólares, que en la última auditoría que tuve oportunidad de verla, cuando se estaba interrogando a la responsable de la Reserva Federal por parte de un senador, cuando le preguntó dónde están esos miles de millones de dólares, lo que hizo aquella responsable fue así. Lo que están haciendo los de las tarjetas cuando les preguntan dónde está, ya sabéis. Y no ha pasado nada. Aquella responsable no ha ocurrido absolutamente nada. Si no ocurre en Estados Unidos, imaginaos lo que les va a ocurrir a estos aquí. Adelante. Bueno, hemos estado hablando de los ordenadores, de la potencia de simulación, la inteligencia artificial, sus capacidades para gobernar y controlar el mundo y simularnos. Porque incluso hay muchos virus, como por ejemplo Flame, Gauss u otros, que parece que están obrando internacionalmente para hacerse con el control de ciertas divisas. Esto es algo de lo que habló, entre otras cosas, por ejemplo, Kaspersky. ¿Cuántos de vosotros tenéis el antivirus Kaspersky? Yo lo tengo, porque es el único que funciona decentemente. El que crea antivirus Kaspersky denunció públicamente que se estaban utilizando virus internacionales para hacerse con el control de las finanzas de algunos países, entre otras cuestiones. Hasta eso. O también la inteligencia artificial, de la cual recientemente Elon Musk, uno de los grandes ejecutivos de Tesla, la denunció diciendo que estábamos abriendo la caja de los truenos con la inteligencia artificial y las simulaciones que se estaban haciendo sociales para controlarnos más eficazmente. Recordad, Internet, control humano, y todo llegará. No sé, ¿habéis leído 1984? Algunos lo habréis leído, de Orwell, una obra. Aunque Orwell es un poco sospechoso porque pertenecía a la sociedad fabiana, pero bueno, el libro en sí es una genialidad. Hay un momento dado donde el protagonista se sentaba delante de un ordenador y ahí tenía una cámara, una webcam, como la que tienen muchos de vuestros portátiles. Y constantemente se le monitoreaba, y en el momento que aquel protagonista hacía un gesto raro, era susceptible de ser sometido a interrogatorio. Eso lo ponía el libro. Todo se andará. Todo se andará. Y si no, ya lo veréis, que ya he visto televisores por ahí que están vendiendo con la cámara incorporada. Bien, nos damos cuenta que controlan todos los aspectos de nuestra vida. El objetivo del nuevo orden mundial es el control del ser humano total. Lo han intentado los antiguos imperios. Estos ya han aprendido mucho del pasado, están ya muy entrenados, conocen nuestras estrategias y están muchos días por delante de nosotros. Saben lo que vamos a hacer mucho antes de que lo hagamos. Han aprendido mucho. Ya son capaces de controlar nuestras emociones. Son capaces de controlar todos los aspectos de nuestra vida indirectamente. Ellos, el objetivo final fue perfectamente definido en la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, en el cual la sociedad estaba dividida en castas y cada casta social era feliz. Eran esclavos felices. Porque si eres feliz y no percibes tu esclavitud, nunca te levantas contra aquello que no percibes o que no ves. Ese es el objetivo. Perdurar históricamente volviéndonos esclavos inconscientes. Y nada más. Después de esta larga perorata que suelo decir, espero que os haya gustado y os haya servido un poquito para tal vez tener un poco más de perspectiva cuando vemos alguna noticia o tener la idea de hacia dónde nos dirige. Ha sido un placer.